Muy buenas noches. A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos los espectadores por su constante participación en las actividades del mes de aniversario del CAP Regional Lima. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la conferencia Una metodología del ciclo del trabajo integrado BIM, a cargo de nuestro invitado internacional, el arquitecto Roderick Anderson, director de diseño de Sarco Arquitectos desde Costa Rica. Evento auspiciado por Graphisoft. En nuestro panel agradecemos la presencia de la directiva de la Regional Lima, el arquitecto Jean-Pierre Cruz, y Ezequiel Abela, gerente internacional de Graphisoft para América Latina. Les recordamos también a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, que serán resueltas al finalizar de la ponencia. A continuación, ya para dar inicio a este evento, le cedo la palabra al arquitecto Jean-Pierre Cruz, director regional de Asuntos Gremiales y Comunales. Adelante, arquitecto, bienvenido. Gracias, Ángela. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bienvenido, Roderick y Ezequiel. Este es el primer evento producto del convenio que hemos firmado con Graphisoft, de cooperación y capacitación de los arquitectos de la Regional Lima en la plataforma BIM a través de varios softwares, entre ellos el principal es Archicad. En este convenio no hemos querido organizar, como se suele hacer, charlas técnicas directamente dadas por el proveedor, sino que hemos querido ilustrar, digamos, el uso de la plataforma BIM a través de arquitectos que, digamos, utilizan esa plataforma. En este caso, Archicad, BIMX y otro software, y que nos expliquen a través de su obra cómo estos software permiten aumentar la eficiencia en la gestión de proyectos, pero también en el diseño de los proyectos mismos. Hoy tenemos entonces a Roderick Anderson de Sarco, de Costa Rica, quien nos va a explicar justamente a través de ciertos proyectos de su obra cómo los software y cómo la plataforma BIM permiten generar esta eficiencia de la cual se habló en la semana pasada cuando celebramos el convenio. Aquí tenemos a Ezequiel Abela, que es representante para Latinoamérica de Graphisoft, así que le paso directamente la palabra a nuestro socio junto con el CAP, y luego Ángela presentará a Roderick. Adelante, Ezequiel. Gracias, Jean-Pierre, mucho gusto. Soy Ezequiel Abella, gerente internacional para América Latina de Graphisoft. Graphisoft es una empresa húngara presente en más de 110 países y que desarrolla la solución BIM, que es Building Information Modeling. En este caso nosotros desarrollamos un producto hace ya más de 37 años que se llama Archicad, para la industria de la arquitectura, ingeniería y la construcción. Finalmente siempre surge la pregunta de este tema: ¿para qué sirve la metodología BIM? ¿No? Algo que está tan en boga en este tiempo, en estos años, o por lo menos en estos últimos años. Y en definitiva, para que nuevamente el arquitecto sea aquel maestro de edificación, como lo fue durante tantos siglos, ¿no? El arquitecto tenía el control total sobre la obra, desde los primeros esquemas de diseño hasta los últimos detalles de la construcción, de una manera mucho más eficaz, reduciendo los errores en la obra de construcción. Al final, BIM es un modelo virtual donde puedo desarrollar el diseño y la obra de construcción en un formato digital,
con toda la información lista para la obra, y con el beneficio de que además no tiene errores, y pudiéndolo ejecutar con un ahorro que hasta a veces puede alcanzar el 40 o 50% del costo de la obra. Una de nuestras regiones más o con mayor crecimiento es en la implementación de BIM y en los estándares, es nuestra región, América Latina. Así que estamos acá presentes, queriendo apoyar, y por parte de Graphisoft como auspiciador de la 14ª conferencia de la Vía Lima, le doy la bienvenida a ustedes, a toda la audiencia, especialmente a nuestro conferencista y cliente, el arquitecto Roderick Anderson de Sarco Arquitectos, una exitosa empresa de diseño y construcción residencial de lujo en Costa Rica, quien nos va a exponer sobre una metodología de trabajo integrado BIM, específicamente o justamente sobre el tipo de residencias que él diseña y construye. Así que adelante, Roderick, muchas gracias por estar presente y por tu tiempo valioso, y muchas gracias a los presentes por estar aquí escuchando. Así que gracias a todos. Adelante, por favor, Roderick. Ángela, perdón, Sí, Ezequiel, Ángela nos va a Ángela, presentar. perdón. sí, no te Ángela, preocupes, Ezequiel, gracias. Algo perdón. breve. Igual que ya vamos a presentar al arquitecto Roderick. Bueno, tenemos hoy día la conferencia Una metodología de ciclo de trabajo integrado BIM para el diseño y construcción de residencias de lujo, a cargo de nuestro invitado, el arquitecto Roderick Anderson. Él es fundador y director internacional de diseño de Sarco Arquitectos de Costa Rica. El arquitecto Roderick Anderson es propietario y director de diseño de Sarco Arquitectos, una firma especializada en el diseño y construcción de residencias de ultralujo en áreas costeras de Costa Rica para clientes internacionales de múltiples nacionalidades de Norteamérica y Europa. Sarco Arquitectos ha realizado mayoritariamente proyectos en Costa Rica, pero también ha diseñado variedad de proyectos en Panamá y en República Dominicana. Como parte de su trabajo, ha sido galardonada en 10 ocasiones con premios de diseño del International Property Awards en Londres, a nivel de Costa Rica y regional, incluyendo el gran reconocimiento a nivel del continente de mejor arquitectura residencial de América del 2019 y 2020, enfocado en una metodología de trabajo 100% BIM desde el año 2004, y el arquitecto Anderson ha desarrollado y perfeccionado no solamente la aplicación de la metodología BIM, sino además el trabajo en equipo, con equipos de ingenierías, interiorismo, etc., con BIM como centro de todo el desarrollo de sus proyectos. Con ustedes, el arquitecto Roderick. Adelante, arquitecto, bienvenido. Gracias, Ángela, y gracias, Ezequiel y Jean-Pierre. Un saludo a todos los que nos están viendo y ojalá poniendo atención un ratito a tal vez algo que les sea de interés. Vamos a compartirles por acá. Vamos a hacer la presentación un poquito dinámica. Vamos a estar mostrando, digamos, no solamente algo de nuestro flujo de trabajo propio dentro de ArchiCAD, sino otras herramientas, digamos, asociadas a ArchiCAD, y tratar de explicar de una forma breve y concisa de qué se trata nuestra metodología y cómo logramos generar digamos, un esquema de trabajo integrado alrededor de, pues obviamente, BIM como elemento central de todo nuestro proceso. Entonces, bueno, nada más vamos a empezar aquí con una breve introducción de qué es Sarco, qué es nuestra empresa, qué nos dedicamos. O sea, bueno, como ya lo mencionó Ángela, nos dedicamos específicamente en el nicho de mercado de residencias de lujo. Y dimos nuestros primeros pasos, en realidad, sí, alrededor del año 2001, 2002, cuando empecé un proceso como de búsqueda de algo mejor. En aquel entonces estaba, como muchos hemos pasado, estábamos metidos en el mundo de 2D. Como estoy seguro que muchísimos han pasado por ahí,
Tal vez de los que somos ya un poco más viejos, tal vez los más recientes ya no saben lo que es ese mundo plenamente 2D. De ahí pasamos, digamos, obviamente a un paso de CAD a lo que yo llamaría a un modelado 3D vacío. Es decir, ni siquiera con una herramienta BIM en aquel entonces. Y ya después, alrededor del año 2004, comenzamos a dar nuestros primeros ejercicios en BIM, y en ese momento tomé la decisión de simplemente hacer una transición a 100%. Entonces, todos nuestros proyectos fueron desarrollados en BIM a partir de ese momento. Tal vez no de la mejor forma en aquel entonces, incluso en aquel entonces diría que ni siquiera entendíamos qué era BIM como tal, simplemente estábamos trabajando con una herramienta mucho más flexible, mucho más amigable, que nos permitía mejores formas de cómo presentar nuestros proyectos a nuestros clientes y cómo tener una ventaja competitiva sobre, digamos, otras firmas locales. Y en realidad fue algo muy positivo de cómo lo tomé esa decisión en aquel entonces, de forzar a que esa transición fuera total para poder compenetrarnos y poder comprometernos por completo con la herramienta y con entender esa nueva filosofía de cómo trabajar. Entonces, esto me tomó un esfuerzo buscar esto entre mis archivos viejos. Esto es pues, un ejemplo de cómo trabajábamos alrededor del 2001. Hasta me da un poco de vergüenza mostrar esto. Y de ahí pasábamos a justamente eso que llamo un modelo vacío o un 3D vacío, porque todos en algún momento hemos pasado por acá probablemente también, pero bueno, es un modelado y poco más que eso. Y de ahí a lo que estamos trabajando hoy es justamente en una mejora continua, la cual, o sea, a pesar de que considero que tenemos un proceso muy desarrollado, muy maduro, en realidad esto uno nunca deja de evolucionar y nunca deja de continuar aprendiendo y continuar integrando nuevas tecnologías, nuevas formas de cómo trabajar. Entonces, en realidad ya hoy en día estamos trabajando alrededor del desarrollo continuado de un ciclo de trabajo integrado de BIM en nuestros proyectos. Como mencionaba Ángela, pues hemos sido galardonados en múltiples ocasiones por parte del International Property Awards en muchos de nuestros proyectos, algunos a nivel local de Costa Rica, otros inclusive con un proyecto que hicimos en República Dominicana, igual fue galardonado a nivel de República Dominicana y después a nivel regional también. Así que pues han sido muy satisfactorios, digamos, estos reconocimientos. Y justamente este año, hace poco, hace un par de semanas, me avisaron que recibimos 3 galardones de parte del Luxury Lifestyle Awards, donde recibimos el premio de mejor estudio de arquitectura de lujo para Costa Rica, y 2 de nuestros proyectos recibieron también galardón como mejor proyecto residencial para Costa Rica. Algunos ejemplos muy rápidos, nada más como para que se den una idea del tipo de producto que hacemos. Esto es una fotografía de la residencia Cielo Mar que terminamos alrededor del 2012, una residencia bastante amplia de 2.400 metros cuadrados. Eso es una vista aérea de la misma residencia. Un proyecto muy complejo por su geometría, por sus retos constructivos que trajo con eso y el grandísimo nivel de precisión que nuestro cliente demandaba de nosotros. Casa Magallón, otro de nuestros proyectos ganadores, también en la zona de Península Papagayo, Guanacaste. Es una residencia de casi 1.400 metros cuadrados que terminamos en el año 2015. Una vista interesantísima del entorno natural y digamos la integración con ese entorno natural que logramos con este proyecto. Este justamente es un render de un proyecto que terminamos hace poco. De hecho, los propietarios se pasaron a su residencia hace 4 meses aproximadamente. Todavía no contamos con fotografía profesional de este proyecto, pero sí, digamos, un par de fotos interesantes de un familiar de los propietarios que tomó estas fotografías, que digamos es un fotógrafo amateur, pero de excelentes resultados, así que da una muy buena idea también de la integración con el entorno natural que logramos en este proyecto. Y el proyecto Villa Sereña,
que este lo completamos en el año 2019. También otra residencia, aproximadamente de 1.400 metros cuadrados. Igual muy interesante, muy retador también. Vamos a pasar entonces a mostrarles desde un modelo BIMEX. Bueno, incluso antes de eso, voy a mostrarles muy rápidamente, justamente aquí desde la aplicación ArchiCAD, parte de nuestro trabajo, o mejor dicho, como mencionaba, el 100% de nuestro trabajo es alrededor del entorno BIM. Nosotros incluso nos apoyamos en ArchiCAD desde los primeros procesos de un proyecto. Justamente esto que estamos viendo es un proyecto que en este momento está en proceso de diseño, o sea, está relativamente avanzado, pero todavía estamos afinando elementos y cosas, y esto es apenas un diseño conceptual, o sea, esto que están viendo es el modelo que estamos montando, por eso ven cosas que no están bien resueltas y están en proceso de definirse, pero esto es algo que estamos ahorita trabajando apenas para una primera presentación de diseño conceptual con nuestro cliente. Pues como verán, obviamente es una residencia bastante grande, incluso pues el cliente nos solicitó diseño de esta residencia que es para huéspedes y a la par su residencia, que curiosamente será más pequeña que esta, y el proyecto incorporará un helipuerto y otro tipo de elementos ya digamos ya como de servicio, lo que llamamos servicio guante blanco para este tipo de cliente. Pero es interesante, o sea, quería mostrar esto rápidamente, nada más como para que vieran que no pasamos por otros programas antes de, sino que nuestro proceso arranca en BIM. Yo, digamos, tengo suficiente edad como para ser de los que todavía diseño a mano y mi proceso de diseño arranca con sketches a mano y generación de ideas a mano, pero muy rápidamente pasamos nuestro proceso a ya el entorno BIM y comenzamos a digamos, validar muchas de esas ideas y esos conceptos iniciales, a ver si tenían sentido, si no tenían sentido, y los comenzamos a depurar. Entonces es interesante nada más como mostrar esto rápidamente, para que vean que desde los primeros pasos en realidad ya nos apoyamos en eso. Y bueno, justamente aquí tal vez pueden ver, en este momento este proyecto lo estamos trabajando en equipo. Justamente otra arquitecta de mi oficina está desde su casa trabajando este mismo y tiene pues algunos elementos reservados que está justamente activa trabajando en el proyecto en este momento. Vamos a pasar les voy a compartir mi pantalla de mi iPad y mostrarle algunos elementos desde un modelo BIMEX generado obviamente desde un modelo de ArchiCAD. Esto justamente es otro proyecto que en este momento está en proceso de construcción, igual una residencia bastante amplia. Esta residencia, si recuerdo bien, va a medir al final como 1.800 metros cuadrados de área de construcción, una residencia pues muy lujosa. Y esto es el modelo general de la obra. Aquí como verán, y les voy a comenzar a mostrar diferentes espacios, como para comenzar a explicar un poquito nuestro nivel de aplicación de la tecnología BIM. Entonces, más allá obviamente de buscar un nivel de precisión de nuestro modelado arquitectónico y obviamente que eso se lleve a cabo al nivel de precisión que buscamos con los planos finales y la documentación final para el proyecto, en este momento nos enfocamos muchísimo a que ese nivel de precisión sea también en el elemento tridimensional y la forma como presentamos ese elemento tridimensional. Es decir, como nosotros somos una empresa que nos dedicamos tanto al diseño arquitectónico como a la construcción de los proyectos que realizamos, entonces, para nosotros apoyarnos en una herramienta como BIMEX es esencial para que nuestros equipos de construcción entiendan directamente qué es lo que ellos están ejecutando. Y a eso me refiero incluso a nivel de materiales, superficies, etc. Entonces, en un ejemplo como esto que estamos viendo, la textura de piso que vemos aquí abajo, eso es el modelo de piso exacto que vamos a comprar para el proyecto. O sea, nos preocupamos por solicitarle al fabricante del piso que seleccionamos que nos mande sus imágenes. Obviamente tenemos que firmar con ellos compromisos de
pues, mantener el secreto y su propiedad intelectual, porque están compartiendo con nosotros, digamos, una imagen real de su producto, pero hacemos eso de forma que lo que estamos poniendo ahí no sea una representación de algo similar a lo que vamos a usar, sino que sea el material real. Lo mismo aplica, digamos, con esta superficie aquí del fondo. O sea, si vemos esto, van a ser planchas completas de un enchape porcelánico, incluso ahí vemos hasta las líneas de la junta entre las planchas porcelánicas, y esto es justamente el material real que vamos a ver. En este caso estamos utilizando una variedad de materiales de la fábrica Mirage de Italia, y pues ellos nos han apoyado muchísimo en facilitarnos ese tipo de información. Lo mismo, por ejemplo, si nos vamos a un espacio como esto, como un baño, entonces acá nos preocupamos igual de estar mostrando la materialidad real tal y como se va a construir. Incluso vamos al nivel de detalle de asegurarnos que, por ejemplo, el patrón de piso que estamos viendo en el piso no solamente es del tamaño real, sino que su arranque es el correcto, que estamos indicando incluso en los planos, digamos, de interiorismo de este espacio, donde obviamente ahí a nivel de un dibujo técnico estamos mostrando dónde es su punto de arranque, pero eso coincide correctamente con el elemento 3D, de forma que nuestros ingenieros de proyecto pueden utilizar un modelo BIMEX para apoyarse de una forma visual y que tengan la confianza de poder hacerlo, de apoyarse visualmente en decir, ok, esto es el material que va en tal superficie, esto es el material que va en tal otra superficie. Obviamente tenemos dibujos técnicos que tendrán las etiquetas y la codificación y una leyenda y todo lo que eso obviamente es típico hacer para que tengamos una documentación correcta. Pero nuestro esfuerzo es que ellos les sirva además poder apoyarse en esto. Entonces, por ejemplo, si vemos este material de enchape de esta pared, por ejemplo, ellos pueden confiarse y decir, ok, bueno, estamos arrancando con una pieza completa en esta esquina y se supone que tenemos juntas de tal forma o tal otra forma. Pueden apoyarse en decir, bueno, cómo se supone que son las pendientes de piso, dónde se supone que está el desagüe, cómo es el modelo del desagüe. Incluso, aquí, como para hacer un breve zoom, o sea, nos preocupamos por modelar hasta el elemento más chico para que nuestro modelo sea una representación virtual de la realidad. No poner algún elemento que se parezca o que lo represente. Entonces, si ahí vamos a tener un desagüe de estos invisibles que se le pone la pieza de porcelánico encima o de piedra, dependiendo del material que estamos utilizando, pues eso lo vamos a modelar. Y de la misma forma, también nos preocupamos por meter de nuestros modelos una cantidad importante de metadatos. Entonces, si tocamos un elemento como esto, vamos a poder seleccionarlo y la persona que está en obra va a poder ver que esto se supone que es una ducha marca Grohe, que es el modelo Rain Shower Cosmopolitan 310, el número de partes tal y que el acabado es tal. Entonces, de forma que cuando le lleguen estos productos a la obra, sepan específicamente cuál producto va en cuál espacio. Y eso incluso aplica hasta cosas tan chicas como este gancho que ponemos ahí, o sea, es un colgador igual de la marca Grohe, modelo Essentials, número de parte tal. Entonces, nuestros modelos siempre están ricos en metadatos, de forma que nuestro equipo de construcción pueda utilizar esa información en obra para apoyarse y saber el nivel de detalle, no solo estético, sino también el nivel de detalle técnico que ellos deben aplicar. Si nos vamos, por ejemplo, a una vista, ya digamos, de dibujo técnico de ese mismo espacio, ese mismo baño, entonces veremos, pues obviamente tenemos aquí un sinnúmero de dibujos, pues de nuevo, ya dibujo técnico de interiorismo de ese espacio, o sea, esto es parte de nuestros planos de interiorismo, donde pues aquí estamos presentando una variedad de información, como decir, dónde están los puntos digamos, las líneas centro, de las salidas de agua relativas para este espacio. Igual tenemos dibujos adicionales que les muestran dónde son los enchapes, los inicios de los enchapes, entonces para eso tenemos unas elevaciones limpias. Pero más importante que eso, además siempre acompañamos esto de unos esquemas, que son esquemas inteligentes,
donde está toda la especificación completa de los elementos que son parte de ese espacio. Entonces, justamente como les estaba mostrando, o sea que en 3D podemos tocar la ducha y vemos que la ducha era el modelo Grover Renshaw Cosmopolitan, esa misma información la tenemos tabulada aquí. Y la gran ventaja es que al preocuparnos por ingresar los metadatos relativos a cada uno de los elementos del proyecto, entonces nos podemos asegurar que la representación de esa información a nivel técnico, ya sea en dibujos tipo planta, elevaciones, esquemas como esto, siempre es fidedigna y siempre está correctamente coordinada. Entonces, podemos asegurarle a nuestro cliente que nuestro producto final y nuestro entregable final está correctamente coordinado y tiene pues el menor nivel posible y ojalá podemos asegurar siempre que está libre de errores, pero que tiene el menor nivel posible de error humano, porque justamente logramos aplicar la metodología BIM a un alto nivel para que todo lo más posible que podamos esté debidamente coordinado y automatizado. Si nos vamos a otro espacio, digamos, vamos a ver, viendo aquí, por ejemplo, una vista de la piscina. Entonces vemos que no solamente tenemos modelado la piscina como tal, sino que estamos viendo los elementos de accesorios de esa piscina. En este caso, pues elegimos para efectos del modelo colocarlos en blanco para que fueran más fácilmente visibles, pero en realidad van a ser accesorios en color negro. Y si nos vamos a una vista, digamos, en sección, veremos acá que incluso nos preocupamos por decirle al contratista que está construyendo la piscina de que él sepa exactamente cómo es el alineamiento correcto de los diferentes accesorios, digamos, ya sea para los retornos de piscina, los retornos del tanque de rebosadero, el elemento de succión en pared, etc. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que en vez de que el contratista nos haga un desorden de un montón de salidas en esa larga pared de esa piscina, sino que tenga una lógica correcta de diseño y que las cosas estén con una modulación agradable y que cuando una persona esté viviendo y disfrutando esa piscina, pues pueda entender la atención al nivel de detalle que aplicamos en nuestros proyectos. Pero para poder que ese disfrute sea real, eso tenemos que llevarlo a cabo desde esta etapa y desde este nivel. Entonces, obviamente, apoyarnos en una herramienta como esta, pues para nosotros es esencial para poder llevar todo, digamos, a este nivel de detalle. Si nos vamos acá, por ejemplo, a una vista de este espacio social de la residencia, entonces igual podemos ver un montón de elementos de alta precisión que aquí están incorporados y que son directamente reales a lo que va a ser el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí que podemos ver más allá de pues, lo obvio que es la materialidad correcta, tanto en el piso, el material de cielo, las planchas, por ejemplo, en el backsplash del mueble de la cocina o el cubo del mueble de la cocina, sino que en realidad comenzamos a ver pequeños detalles como de que tenemos modeladas las luminarias reales que estamos especificando para el proyecto. Entonces, no solo lo tenemos en un elemento 2D que lo vamos a mostrar en un momento, sino además su representación real. O sea, si hemos especificado una luminaria que es un elemento LED de apenas 2.5 centímetros de ancho por como 15 centímetros de largo, con la intención de que sea que esa luminaria desaparezca visualmente de la estética de ese cielo, pues aquí lo estamos percibiendo, porque estamos viendo la luminaria al tamaño real y en la posición, obviamente, que ellas van a existir. Y obviamente si tocamos esa luminaria, igual saldrá la metadata asociada a eso. Así como también que vemos elementos como esto acá o esto acá, que son, digamos, este es un control de iluminación, del sistema de iluminación inteligente de la casa, y pues acá abajo tenemos una toma de corriente. Incluso lo vemos que están hasta en el color correcto, porque nos preocupamos hasta de configurar ese tipo de información, o sea, no poner nada más un elemento de un apagador y que represente tal cosa, no, o sea, esto si nos acercamos ahí, probablemente vamos a ver que no es un apagador normal,
sino que es una botonera de control de escenas, y este pues es un toma de corriente. Y están no solamente pintados del color correcto, sino que además eso está asociado al material del cual están hechos, de forma que cuando tenemos que poner el pedido de estos elementos a nuestro proveedor, lo único que hacemos es sacar una tabla inteligente directamente de nuestro modelo y nos va a decir cuántos elementos del número de parte X en color negro y cuántos elementos de número de parte X, digamos que fueran el mismo número de parte, pero en acabado gris, porque tal vez los tenemos en una pared externa, y cuántos de esos en color blanco. Entonces, nadie tiene que hacer un conteo manual de este tipo de elementos, que normalmente es una pesadilla y siempre alguien la falla, sino que la información va a salir correctamente de nuestro modelo. Y como lo estamos viendo tridimensionalmente en nuestro modelo, pues una persona en nuestra empresa va a poder hacer un recorrido virtual y va a poder ir tomando las decisiones y decir, bueno, este elemento va en una pared que la queremos muy oscura, por tanto deberíamos utilizarlo en negro. O el otro va en una pared que es un color gris claro, entonces especifiquemos uno en color gris claro, etc. Y si avanzamos, por ejemplo, aquí hacia el área de la cocina, igual, de la misma forma como les mencionaba antes, o sea, si toco alguno de estos elementos, entonces igual vamos a ver, bueno, en este caso no está bien programado, curiosamente, entonces fue un mal ejemplo, pero digamos, si vemos el grifo, ahí está, correcto. Entonces el grifo ahí está la metadata correcta, igual que dice que es un modelo GROE Essence y el número de parte correspondiente. O sea, y eso lo vamos a tener en todo lo más posible de los elementos del proyecto que requieran una correcta especificación. Si nos vamos, digamos, a una vista de nuevo, de plano de interiorismo de esta misma cocina, entonces pues veremos acá, por ejemplo, una elevación donde pues ya tendremos la oportunidad de poner todas las dimensiones respectivas necesarias, las etiquetas que indican de qué material se supone que es esto, o sea, si esto se supone que es un acabado tipo madera, por eso es ese código MD10 que tenemos ahí, o si tenemos otras superficies en otros tipos de superficie, por eso tenemos esos S04, etc. Y eso irá acompañado de, bueno, probablemente en la otra lámina esté, acá está, de la simbología que le diga a la persona que está leyendo esto, qué se supone que es cada uno de esos materiales. Pero lo relevante acá es que igual, cada una de esas etiquetas que estamos viendo, no es alguien que puso la etiqueta y escribió S04 o MD10, sino que a la hora de que estamos modelándolo, estamos escogiendo y seleccionando los materiales correctos de cómo es el elemento que estamos diseñando, y todo esto es inteligente y automático. Así como también, pues de una forma similar a como les mostraba en el caso de un baño, acá en el caso de la cocina, pues la especificación que tendremos está más asociada al tema de electrodomésticos que a tal vez elementos de loza y grifería o accesorios, pero es la misma lógica. Si nos vamos a otro tipo de planos, por ejemplo, como esto, lo que tenemos acá es una representación de un plano de tipos de cielo. Entonces acá estamos simplemente apoyándonos a herramientas como por ejemplo la sobreescritura gráfica, que para nosotros es algo poderosísimo y que lo aplicamos de múltiples formas en nuestra representación de nuestros proyectos, donde podemos ayudar a la persona a leer por medio de una aplicación de color que cada uno de esos cielos que tienen una representación de un color diferente son hechos de un material diferente. Pero eso no es simplemente de que alguien le puso el color verde o el color celeste, sino que programamos eso de tal forma de que sepa que si el cielo está especificado que es de, bueno, nosotros acá le llamamos gypsum o tal vez de tabla roca básica y regular, entonces eso saldrá representado en color celeste. Si es un cielo de tablilla de madera natural, es el que sale en color naranja. Si es el cielo de lámina cementicia, es el que sale en color gris y consecuentemente. Y igual forma, todas estas etiquetas que tenemos acá, que nos dicen no solo el identificador, sino la altura, el área, el tipo de cielo, etc. Todo esto es metadata que está ingresada como parte de cada uno de los elementos que están modelados para el proyecto.
Acá igual, pues si tenemos, en este caso, este es uno de nuestros típicos planos de diseño de iluminación. O sea, nosotros nos dedicamos también a hacer el diseño de iluminación arquitectónica de nuestros proyectos y toda la especificación de escogencia y selección de todas las luminarias. O sea, eso no nos lo hace un consultor de ingeniería eléctrica, sino que nosotros a nivel arquitectónico manejamos esa información. Y igual forma, pues nos apoyamos en el entorno BIM para hacer todo el nivel de especificación y hacerlo de la forma más clara posible. Entonces, por ejemplo, aquí que estamos viendo igual una representación de diferentes colores, ven que algunos elementos están en un color naranja claro, otros están en un color púrpura. Eso lo que nos hace la diferenciación en este proyecto en particular es que tenemos algunas partes del proyecto que están afuera de un sistema de control inteligente de iluminación y otras áreas están dentro del sistema de control inteligente. Entonces, de esa forma, nuestros equipos de construcción, el contratista eléctrico que está ejecutando, puede de una forma visual diferenciar un elemento así que tal vez de otra forma les sería a ellos muy difícil lograr leerlo correctamente y podrían incurrir en errores en la ejecución del proyecto. En cambio, de esta forma, pues muy fácilmente ellos pueden determinar y decir, ah, claro, ok, todas estas zonas principales, que son las áreas más sociales o áreas privadas del proyecto, están dentro del sistema de control de iluminación, pero, por ejemplo, áreas de servicio están en otro color, lo cual representa que están afuera del control centralizado de iluminación. Entonces, eso les facilita a ellos muchísimo, digamos, esa correcta lectura. Igual, cuando vemos un esquema como esto, que es nuestras tablas de especificación de luminarias, incluso aquí van a poder ellos también leer y determinar cuáles luminarias o cuáles modelos de luminarias están, dentro del sistema automatizado y cuáles están afuera del sistema automatizado. Bueno, esto que los que se dediquen o tengan algún conocimiento, digamos, en diseño o especificación de iluminación, hoy en día que estamos haciendo diseños basados en tiras LED de una forma extensiva, sabrán que la especificación justamente de todos los elementos de tiras LED se convierte en una real pesadilla. El poder hacerlo apoyado de una forma automatizada digamos, desde el modelo BIM, es realmente algo que es como decía los anuncios aquellos clásicos de Mastercard. O sea, esto no tiene precio, porque si no, esto sería algo 100% manual, muy propenso a error y que se duraría horas en general. Entonces, bueno, eso es una pequeña reseña, dándoles algunos ejemplos desde un modelo BIM. Esto, pues claramente, en nuestros proyectos de construcción, cada encargado de obra tiene su equipo en obra y tiene todo el tiempo, pues, los modelos actualizados. Para nosotros, digamos, dentro de un proceso constructivo, para nosotros siempre el modelo sigue vivo durante el proceso de construcción, de forma de que si el cliente va tomando algunas decisiones de cambio, o por ejemplo, en este momento el mercado como tal está muy complejo por todos los problemas que muchos estamos sufriendo de supply chain, etc. Entonces, por ejemplo, justamente en este proyecto, hace 2 semanas, teníamos que ya poner el pedido de los appliances o los electrodomésticos del proyecto, y toda la especificación que teníamos, resulta que la tuvimos que cambiar en el momento de tomar la decisión de compra. Entonces, en el modelo, en este momento, ya la información de metadatos de lo que al final seleccionamos y se puso en pedido, se actualizó en el modelo de ArchiCAD, y de forma que entonces nuestros equipos de construcción, cuando actualizan el modelo BIMEX, entonces ya van a recibir en su modelo BIMEX, a través de los metadatos integrados en el modelo, van a recibir ya la actualización de esas tomas de decisión de compra que vamos ejecutando a lo largo de la obra. Eso además nos permite que cuando al final del proyecto el cliente nos pide que, bueno, tenemos que entregar una versión as-built de los planos, pues para nosotros es simplemente tan fácil como generar un publicador final y listo, tenemos que hacer 0 esfuerzo para poder generar esa versión de plano as-built, porque como fuimos manteniendo el modelo vivo a través de todo el proceso constructivo, entonces siempre está debidamente actualizado.
Voy a pasarme rápidamente, ya acá de vuelta a ArchiCAD, y vamos a mostrarles así rápidamente otro proyecto que en este momento tenemos en construcción. Perdón, este es nuestro proyecto Villa Avellana. Incluso voy a elevarme aquí para poder mostrárselos a nivel general, porque este es un proyecto bastante extenso. Esta es una residencia de 3.100 metros cuadrados de área de construcción. Igual es una residencia tipo servicio guante blanco, como mencionaba. Y este es un proyecto que está al último detalle, completamente modelado en ArchiCAD, documentado, especificado, metadata ingresado, o sea, está desarrollado a un muy alto nivel de detalle, justamente para poder apoyarnos en él para toda la coordinación que en este momento estamos llevando de la construcción de este proyecto. O sea, esto es una residencia que su costo de construcción, vamos a decir, de obra directa constructiva, sin amoblamiento, sin equipamiento, rondará alrededor de los $11 millones. Pues con eso les doy una idea del scope del proyecto. Y esto es un excelente ejemplo para mostrarles además de cómo nosotros, para lograr desarrollar un proyecto a este nivel y tener la certeza y la confianza de que está muy bien pensado, muy bien analizado, ¿qué otras herramientas utilizamos? Entonces, bueno, nosotros justamente todos nuestros proyectos los desarrollamos con equipos de ingeniería que igual se basen 100% en BIM. O sea, no trabajamos con ningún consultor que todavía esté arrastrado o arrastrando en el mundo CAD, sino que estén ya compenetrados completamente. Eso no significa que tengan que usar la misma herramienta que nosotros, porque sabemos que hay muchos consultores del lado de ingeniería que más bien se apoyan en software Revit por diversas razones. Les es más eficiente a ellos o lo que sea. Eso no es relevante y lo que importa es que podamos hacer una colaboración efectiva entre los diferentes profesionales. Pues, por ejemplo, este proyecto es un proyecto que nosotros realizamos con 3 diferentes oficinas de ingeniería. Una de ingeniería estructural, otra de ingeniería mecánica, bueno, en realidad 4, porque uno estaba encargado de estructura, otro estaba encargado de sistemas mecánicos, otro obviamente de sistemas eléctricos y otra de sistemas de aire acondicionado. Y a pesar de eso, logramos hacer la coordinación correcta entre todos los equipos. Nosotros seremos obviamente los directores generales de toda la coordinación del proyecto y todos trabajando a través de modelos IFC que nos pasábamos ida y vuelta y que se hacía el proceso de revisión. Entonces, como producto final, por ejemplo, les puedo mostrar, este es el modelo IFC general de este mismo proyecto. Y acá si ven, en esto que estoy mostrando acá, aquí tengo todos estos modelos IFC cargados en esta vista. Aquí entonces estamos viendo si comienzo a apagar elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a apagar brevemente el modelo arquitectónico y ahí comenzamos a descubrir qué es todo lo que existe aquí adentro. Acá tenemos un modelo completamente detallado de todos los elementos estructurales de la obra. Tenemos el modelo con todos los elementos de baterías de aire acondicionado, toda la obra mecánica, la obra eléctrica. O sea, absolutamente todo en este proyecto está modelado en BIM. 3 de los equipos de diseño trabajaban en Revit normal, obviamente nuestros ingenieros estructurales utilizan Revit Structure y nosotros obviamente trabajamos en ArchiCAD. Y toda la coordinación se llevó a cabo de una forma muy satisfactoria, obviamente como lo normal de todo proyecto, con sus bemoles y sus choques y sus cosas que era nuestra responsabilidad lograr resolver correctamente. Entonces, para eso, obviamente, nos venimos y nos apoyamos en una herramienta como el BIM Collab, que no sé si algunos lo conocen. Hay otros softwares, o sea, este no es el único, nosotros hemos elegido BIM Collab. Y, por ejemplo, si entro aquí a mi portal del proyecto Villa Avellana, ven aquí una larga lista digamos, de elementos. Si me voy a nuestro panel de issues, o sea,
como este es un proyecto que ya está en proceso de construcción, ya todo esto ya sucedió. Entonces, todo esto fue parte del proceso de desarrollo y coordinación de la obra. Entonces, o sea, cualquiera de estos elementos, vamos a ver, o sea, si entro a cualquiera de estos, no sé, voy a escoger uno aquí aleatoriamente, vemos de que aquí hay una conversación entre nosotros y el consultor, donde nosotros le hacemos ver que hay un elemento que resolver, hay algo que resolver, y él eventualmente dice, ok, aquí ya fue resuelto, nos envía una actualización de su modelo IFC, nosotros del lado de arquitectura revisamos esa actualización, confirmamos que esté correcta, que de veras el issue que estaba sucediendo fue resuelto, y entonces pues lo marcamos como issue cerrado. Entonces aquí tenemos pues, un sinnúmero de cosas, o sea, desde cosas como de que algún mueble no se estaba coordinando correctamente, o que teníamos un tubo salido, o que teníamos tal vez, no sé, cosas como esto, donde probablemente era tal vez algún choque entre, vamos a ver si vemos acá. Sí, probablemente aquí teníamos algún problema de alguna viga que no estaba en la altura correcta, o que teníamos que tal vez esta viga tenía que subir levemente más para poder cerrar bien contra el nivel de piso. O sea, en situaciones de toda índole o de interacción entre las diferentes disciplinas. O sea, a veces eran cuestión, por ejemplo, aquí veo una que era típica, como decir que teníamos este elemento de tuberías pluviales, y el ingeniero mecánico estaba diseñando esta tubería de forma que estaba pasando justamente enfrente de una ventana de acceso de servicio. Entonces aquí pues le estábamos marcando, bueno, no me la paso por aquí, póngale un codo por acá, bájemela, de tal forma que la ventana pueda quedar libre para mantener el acceso correcto como debe ser. Entonces, desde cosas sencillas como esto, hasta cosas mucho más complejas donde tal vez involucraba ductos de aire acondicionado, choques, por ejemplo, como esto. Probablemente esto era, bueno, sí, justamente aquí vemos que teníamos los ductos de extracción, y la forma como el ingeniero mecánico lo estaba modelando, estaba atravesando un elemento estructural del techo del proyecto. Entonces esto no era posible y había que buscar una forma diferente de cómo lograr hacer esta salida del aire de extracción sin que involucrara esto. Y en algunos casos, pues estos temas que había que resolver, pues no solamente nos involucraban a nosotros, sino que puede ser que involucraran al ingeniero estructural. Entonces tal vez el estructural era el que decía, hey, no se preocupen, esto yo puedo resolverlo de tal otra forma y así ustedes no lo cambien, lo cambio yo. Entonces era un proceso pues muy dinámico de colaboración entre las diferentes disciplinas del proyecto, todos apoyándonos en la interacción necesaria a través de una herramienta como esto, de forma que nos permita justamente toda esa administración. Y si vemos, pues, de ese proyecto, pues, tuvimos que resolver un total de 196 pequeñas cositas que fuimos detectando durante todo el proceso de desarrollo y coordinación de la obra. Entonces, algo como esto hoy en día es 100% esencial. Curiosamente, en este proyecto fue la primera vez que ya lo implementamos 100%, o sea que nos apoyamos en una herramienta como BIM Collab. Y tengo que decir, después de haber tenido la experiencia, no seguiría desarrollando ningún proyecto sin apoyarme en un proceso como este. Claro, tuvimos una curva de aprendizaje interna y tuvimos además que ser nosotros los que generáramos el entrenamiento hacia nuestros equipos de ingeniería, porque como ellos están tal vez más acostumbrados a trabajar en una única herramienta de diseño, no necesariamente hacer una colaboración multidisciplinaria como en este momento, entonces ellos están muy acostumbrados a simplemente pasarse entre ellos el archivo tal vez de Revit y pasarse un correo con la lista de las cosas que resolver. Eso obviamente pues es mucho más propenso a error y no tan efectivo como algo como esto. Entonces el ya tener una herramienta que nos permita esta debida administración en realidad es valiosísimo. Entonces esto es interesante verlo, digamos, justamente esa integración. Y además de que esto nos facilita, o sea, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que el proyecto, digamos, ya su proceso de desarrollo de diseño ya está completo y ya el proyecto está en construcción, nos seguimos apoyando. Por eso vuelvo al ejemplo que decía antes, que para nosotros los modelos continúan vivos. Entonces, por ejemplo, en este momento, pues entró al proyecto una firma de
de diseño de interior, que es la que está afectando la decoración, amoblamiento, etcétera, del proyecto. En el proceso de diseño de ellos, pues van sugiriendo algunos pequeños cambios, tal vez cambios a nivel de luminarias, quieren añadir alguna luminaria decorativa, etcétera. Entonces, todas esas actualizaciones las vamos manteniendo al día, se mantienen vivas desde el modelo ArchiCAD, se exportan no solamente nuestro modelo BIMEX, que el ingeniero de proyecto puede ver, sino que el ingeniero de proyecto tiene además este modelo IFC, que igual lo mantenemos todo el tiempo actualizado. Entonces, él se apoya en esto constantemente, de forma de que esto es una herramienta valiosísima para él de consulta. Incluso aquí, pues, tenemos hasta ciertas vistas predeterminadas, donde, por ejemplo, él puede ver los sistemas de ducterías MEP, o puede tomar tal vez en cuenta, él quiere analizar el proyecto a nivel de ver solamente tuberías de sistema potable, o tal vez quiere analizar sistemas pluviales, etc. O incluso, por ejemplo, a nivel constructivo, hemos programado algunas vistas así colorizadas, que igual, a fin de cuentas, esto es una aplicación muy, muy similar de las sobreescrituras gráficas que tenemos en ArchiCAD, que nosotros nos apoyamos montones, en este caso, pues dentro de un modelo IFC. Entonces, ¿cuál es la clave de poder lograr algo así? De que nuestro modelado esté lo suficientemente maduro y detallado, de tal forma de que contenga la información correcta, la metadata correcta, de forma que cuando llegamos aquí a una aplicación IFC, podamos apoyarnos en esa misma metadata para filtrar elementos y poder decirle a nuestro ingeniero, vea, los elementos que están en rojo son elementos en hormigón colado, los elementos en púrpura son elementos en acero, los que están en celeste o en cian, obviamente son elementos de fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, podemos prepararle todo tipo de vistas basado en la metadata del modelo para que para él sea más fácil la aplicación correcta y la construcción correcta. Entonces, por ejemplo, esta vista, lo que estábamos haciendo era diferenciándole cuáles elementos eran en paredes de mampostería, cuáles elementos eran en paredes de muros de retención de mampostería y cuáles eran elementos de muros de retención colados en concreto. Entonces, de una forma así, en vez de ellos simplemente ver múltiples láminas de un juego de planos de ingeniería estructural, entonces tienen cómo sacar la información y cometer menos errores en la ejecución del proyecto. O sea, si pensamos que esta residencia, como les decía, son más de 3.000 metros cuadrados, el juego completo de planos de esta residencia supera las 500 láminas. Entonces, el nivel de error que puede cometer el ingeniero de obra, porque es muy difícil dominar el nivel de información que contienen 500 láminas de planos, darle el apoyo necesario en todo tipo de elementos visuales como esto, es obviamente valiosísimo y nos incrementa nuestro nivel de eficiencia y nuestro nivel de desarrollo correcto de un proyecto. Y como para cerrar, tal vez con algunos ejemplos, por ejemplo, pues obviamente a todos nos gusta la representación visual tridimensional. Entonces, por ejemplo, esto es unas vistas del primer proyecto que les estaba mostrando, que les mostré en el modelo en BIMEX. Y estos son los renders que estamos generando. O sea, todo esto se genera in-house en nuestra oficina. No contratamos, digamos, estudios de visualización, sino que esto apoyado directamente en nuestro modelo de ArchiCAD, obviamente con un programa de renderización en vivo. En este momento estamos usando D5 Render. Pues la calidad que logramos de representación visual es altísima. E incluso esto nos sirve hasta pues para las imágenes que tenemos que aportar usualmente para libros de concurso. Por ejemplo, en este caso estábamos haciendo hasta una evaluación de materialidad, si queríamos que esas planchas de porcelánico de la fachada principal de la casa, si las queríamos en un acero o una imitación de acero o una imitación de acero oxidado. Entonces, pues obviamente nos apoyamos en este tipo de aplicaciones para análisis de diseño y obviamente representación con nuestros clientes. Y esto es así como el cierre de todo el ciclo integrado que llevamos. Creo que aquí podemos cerrar, o sea, podría seguir conversándoles por horas, pero creo que podemos cerrar por acá. Sí, arquitecto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos unas preguntas del público, antes que nos Adelante. quedemos sin tiempo. Nos dicen, ¿cómo manejan el desarrollo del proyecto con los especialistas? Bueno, justamente, Ángela, adelante. hay muchas preguntas, perdón, Rodri, es que hay muchas preguntas que se han hecho, que se han ido contestando, y incluso dentro del chat, ¿ya? Esa pregunta creo que, Rodri, tú ya la contestaste, ¿no? Correcto. Yo diría que hay algunas preguntas, algunas pocas preguntas que me parecen muy técnicas, pero interesantes, que te las voy a dar juntas para que puedas responderlas, ¿no? O sea, por ejemplo, una que yo no entiendo, ¿eh? Que es este proyecto en qué LOD está modelado, o, por ejemplo, cómo se modela el pegamento para PVC, o, por ejemplo, la coordinación. Creo que la pregunta sobre la coordinación ya está, digamos, explicada. Hubo una pregunta que decía, ¿utilizan algún software para la detección de interferencias? Pero creo que eso también ha sido contestado, porque las interferencias pueden ser, digamos, detectadas en el mismo ArchiCAD, ¿no? Y nada, básicamente eso, ¿ya? Porque lo demás ha sido contestado. Hay algunas preguntas que comparaban ArchiCAD con Revit, ¿no? Y quizás por ahí podrías empezar. Yo no sé si tu oficina ha tenido experiencia con Revit o con el Pues manejo de ambos. es interesante, o sea, porque como ArchiCAD es un software que vamos a decir, en América Latina tal vez no ha logrado tener la cobertura masiva como lo ha logrado tener Revit, por tal vez razones de estrategia de todos aquellos que en su momento tenían licencias de AutoCAD y fueron evolucionados de una forma como de oferta automática Revit, etcétera, o por cuestiones de mercado. Digamos que no vamos a entrar en esa conversación de decir que por qué más unos o más el otro. Pero lo que sí es interesante es que por lo menos en Costa Rica nosotros fuimos, voy a decir, groundbreakers con el uso de ArchiCAD. O sea, yo comencé a utilizar ArchiCAD en el año 2004, cuando en realidad hasta hace muy recientemente la gente conoce algo de ArchiCAD en Costa Rica. Y lo han ido conociendo también a través de nuestro trabajo y nuestras presentaciones en congresos de construcción, cosas de ese estilo localmente. Entonces hay mucha gente que se ha ido interesando gracias a que ven nuestro mismo trabajo. Lo que sí es cierto es que para mí ha sido casi que imposible contratar personal para la oficina que sepa ArchiCAD, sino que históricamente la gran mayoría saben Revit. Entonces, pues eso les ha facilitado el proceso de aprendizaje. Lo que sí es interesante es que después de que ya han aprendido nuestra metodología, nuestra forma de cómo nosotros trabajamos con ArchiCAD y toda la forma como logramos hacer la interoperabilidad, digamos, cuán flexible logramos hacer mucho de nuestro trabajo, el común denominador que muchos dicen es, no quiero ver Revit más. A pesar de que tengan la opción, y tal vez para proyectos personales tengan la opción de utilizarlo, que sí, pues el común denominador termina siendo eso. Entonces, el nivel de facilidad y flexibilidad que nos permite ArchiCAD es tremendo, y nuestro mismo personal lo entiende y lo valora en ese sentido. Desde el punto de vista ahí preguntaban del LOD. El tema del LOD en nuestro caso es un tema, digamos, tal vez un poco atípico, porque como nosotros mismos somos la empresa de diseño y somos la empresa de construcción, entonces yo defino el LOD que quiero en diferentes aspectos del proyecto. Entonces, tal vez si tuviera que definirlo, terminaría inventándome un número y decir que nuestro proyecto está diseñado en un LOD 320 en algunas áreas y 375 en otras y 420 en otras, porque yo voy a escoger a dónde quiero un altísimo nivel de detalle, pero no voy a desperdiciar geometría, esfuerzo, cantidad de polígonos en otras partes del proyecto donde no es tan necesario.
Entonces, en mi caso en particular, soy yo el que termino tomando esas decisiones y optimizando el LOD para poder utilizarlo de una forma lo más racional e inteligente posible, pero permitiendo el mayor nivel de detalle. Entonces, podríamos decir que en nuestra aplicación de cómo nosotros integramos los elementos de interiorismo y arquitectura de interiorismo en nuestros proyectos, esos elementos tienen un LOD altísimo, porque lo hacemos incluso modelando hasta los milímetros correctos de la junta entre una plancha de porcelánico y otra. O sea, tenemos ese nivel de precisión. O sea, ¿quién modela eso? Pero quiero hacerlo para poder saber de que si las diferentes juntas me van acumulando y al final de la pared terminé perdiendo ya 1 centímetro, 1,5 centímetros. O sea, para mí eso es valioso. En otras cosas no será relevante. Una obsesión del detalle a esa escala. Entonces somos, digamos, muy flexibles en ese sentido. Sí, y dime, hay otras preguntas, un par de preguntas que están ligadas que quieren saber, digamos, en tu práctica, cómo llevas el metrado y costo preciso, si eso se podría hacer para una licitación pública. Y otra pregunta que habla si hay un análisis bioclimático si tú realizas un análisis bioclimático en ArchiCAD. Sí, sí lo hacemos. Lo hacemos en una etapa temprana del proyecto. Justamente lo que tal vez yo lo describiría que es algo que hago cuando estamos como alrededor de un 70-80% del diseño esquemático de un proyecto. Entonces nos apoyamos en la función de EcoDesigner, que está integrada dentro de ArchiCAD, y generamos pues los análisis digamos, de consumo, más que todo pensando en eficiencia energética. Entonces, obviamente, le ingresamos los datos respectivos que la herramienta solicita y generamos lo que llamamos, digamos, un reporte baseline del proyecto. Y de ahí en adelante comenzamos a optimizar el proyecto y comenzamos a buscar pequeños cambios arquitectónicos que nos generen eficiencias energéticas. O esos pueden ser un pequeño giro, una pequeña rotación del proyecto con respecto a su orientación solar, tal vez extender algún alero 1 o 2 metros adicionales sobre lo que tenemos pensado, analizar, digamos, qué implicaciones tienen esos pequeños cambios. Y obviamente tenemos que irlo haciendo de uno en uno. O sea, tenemos que tomar una decisión y decir, bueno, okay, ¿qué pasa si extendemos este techo 3 metros más para afuera? Okay, entonces generamos un nuevo reporte con ese cambio y vamos llevando una documentación y una tabulación para poder entender cada una de esas optimizaciones, cuál de esas fue valiosa y cuál de esas no fue valiosa. También para tomar, digamos, una evaluación y decir, bueno, puede ser que este cambio sea costoso a nivel de inversión, de cuántos metros adicionales de techo tenemos que construir y tomar la decisión de decir, bueno, ¿es algo que vale la pena o es algo que no vale la pena? Tal vez es una solución que nos va a costar un 3, 4, 5% de costo adicional de la obra, pero solo me da un 1% de eficiencia adicional. Tal vez no es algo que tenga un buen balance costo-beneficio. Entonces eso sí lo hacemos como parte del diseño esquemático. Dime, ¿y hay otros mitos o digamos, no mitos, sino ideas como recibidas de arquitectos que trabajan, digamos, en proyectos con respecto al BIM, sobre todo aquellos que todavía no sean, digamos, que no usan la plataforma BIM de manera integrada, sobre todo, ¿no? Entonces, hay esta idea de que el BIM solo sirve para grandes proyectos, y entonces ahí sí vale la pena, digamos, modelar o integrar las especialidades dentro del modelado BIM, o, por ejemplo, hay arquitectos que siguen trabajando en CAD, ¿no? Y piensan que el BIM es más una exigencia muchas veces de entidades públicas, ¿no? Que exigen esta plataforma BIM y entonces tienen un consultor que les traduce todo, digamos, al BIM para poder ser entregado. Pero tu práctica, digamos, profesional muestra pues que es una herramienta de diseño, no solo para cumplir con unos estándares,
no solo para, digamos, cumplir con unas exigencias de perfección y de eliminación, digamos, de mitigación del error, ¿no?, en la obra, sino que es una herramienta de diseño y verificación, Tal cual. que es primero que nada arquitectónica y luego con las interfaces de los ingenieros, ¿no? No sé si podrías... Completamente de acuerdo. O sea, para nosotros, y por eso, digamos, en la introducción, como explicaba, o sea, nosotros somos una empresa de arquitectura, pero somos una empresa de arquitectura que realizamos la ejecución de la construcción. Entonces, no solamente nos gratifica, nos obsesiona un alto nivel de precisión en nuestro diseño, sino que además lo queremos ejecutar correctamente. Pero entonces una cosa va completamente ligada de la otra. Y sí, completamente de acuerdo. O sea, para nosotros BIM es una herramienta de diseño. O sea, por ejemplo, aquí al lado mío en mi mesa tengo otro proyecto que estoy diseñando en este momento y como les decía, o sea, yo empiezo old style, o sea, yo empiezo con rayones, esquemas a mano, soy de los que todavía termino al final del día con el brazo todo completamente lleno de grafito, de todo lo que dibujé, ok. Pero apenas yo siento que tengo un esquema lo suficientemente plasmado, por lo menos en mi visión de diseño, inmediatamente yo mismo soy el que me tiro a BIM. Yo mismo comienzo a modelarlo en BIM. Aunque al inicio sean algunas formas muy básicas y algunas geometrías muy básicas, porque lo que me interesa es, y bueno, por lo menos en nuestro caso, el 95% de nuestros proyectos son diseñados en terrenos que no son planos. Entonces, un componente esencial de nuestros proyectos es saber que estoy asignando correctamente los niveles, que si tengo un terreno que es dificultoso, o sea, tengo una montaña que tengo que ir modelando un proyecto en diferentes niveles que se va adaptando a la loma. Entonces, para mí el componente de ir entendiendo correctamente si el elemento que estoy diseñando y cómo los diferentes niveles interactúan entre sí, si está siendo correcto, si mis elementos arquitectónicos están interactuando entre sí como debe ser. Eso sería imposible hacerlo si no tuviera una herramienta BIM como herramienta de diseño para ir validando esas decisiones e ir evolucionando el diseño conforme vamos avanzando. Y además que no tiene que ser extremadamente precisa desde el inicio, ¿no? Eso creo que es importante porque mucha gente también, cuando diseñar efectivamente en CAD en 2D es difícil por como tú dices, por estar en una situación de geográfica particular, ¿no? Con pendientes, etcétera. Mucha gente piensa que es mejor meterse en SketchUp y luego transformarlo en CAD, porque uno tiene la impresión de que trabajar en Revit o ArchiCAD va a suponer que uno tenga que tener todo definido para empezar el modelado BIM, y en realidad no es así, ¿no es cierto? No, todo lo contrario. O sea, por ejemplo, digamos, el proyecto que les mostré al puro inicio de la presentación, que les dije, bueno, estamos empezando, estamos en un proyecto que está en proceso de trabajo. Pues bien, justamente es un proyecto, como les decía, una residencia muy grande, tipo de servicio guante blanco, etc. En un esquema muy similar en su contenido, en sus espacios, en todo, a la otra residencia que mostré después, que ya estamos en este momento en etapa de construcción. Entonces, pues uno hace sus trampas internas. Entonces, ¿qué es algo que nos aceleró montones el proceso de trabajo? Pues simplemente abrir el otro proyecto, copiar todas las zonas del contenido de programa del otro proyecto, pegarlas por ahí en el aire para poder arrancar y comenzar a decir, ok, esto es la colección de espacios. Ya incluso no tengo que ponerme a escribir una lista grande, decir, bueno, habitación principal tiene tal cosa, tiene tal otra, o sea, escribir el programa, que es tal vez lo típico que muchos hacemos, comenzamos a rayar sobre una lámina y en el costado derecho de la lámina tenemos ahí el listado del programa del proyecto. En este caso, pues ya lo tenía visual
y con los tamaños y espacios correctos asignados que venían del otro proyecto. Obviamente comenzamos a hacer un proceso normal de ajustes, acomodos, era un terreno completamente distinto, una condición natural completamente distinta, pero entonces eso me facilita el proceso de entendimiento del programa, la relación con los espacios, etc. Y ahí estamos partiendo de meramente cubos, o sea, meramente cubos que comienzan a definir una situación espacial y de ahí comienza a partirse, digamos, el diseño arquitectónico del proyecto. Así que, pues sí, o sea, en nuestro caso, pues empieza de algo muy básico, pero se lleva esa evolución hasta el punto final, digamos, en nuestro caso, hasta el punto final de construcción, con un modelo 100% actualizado vivo hasta el día que simplemente oprimimos, damos un clic y se actualizan las 500 láminas de planos y aquí está su juego de build. Claro, todo eso con el mismo software, ¿no? Todo con el mismo software. Claro. Ahí, para terminar, siguen habiendo preguntas, pero creo que tenemos que terminar por el tiempo. De todas maneras, esta charla, como se está poniendo en el chat, es grabada, va a estar de acceso público en el Facebook del CAP Lima. Hay dos preguntas que me parecen interesantes para terminar, digamos, y luego pasarle, digamos, la palabra a Ezequiel, que tenía un anuncio que hacer. Dicen, ¿su oficina Sarco Arquitectos se apoya en algún ISO para una colaboración óptima? Y eso asociada con otra pregunta, que dice, ¿en BIM podemos tener un cronograma de obra para la ejecución o es algo externo que es de dominio más de la empresa, ¿no? Bueno, vamos a ver. En el caso de ISO, sinceramente, hemos estado tan ocupados que no hemos tenido tiempo para pensar en una estandarización ISO a nivel de la empresa, la operación como tal. Evidentemente, pues es un esquema interesante que muchos han implementado en diferentes formas. Y tal vez en algunos casos, dependiendo del tipo de proyecto que una empresa realice de otra, una certificación ISO represente un valor agregado. En nuestro caso, como nuestros proyectos son privados y son residencias a la medida, pues un cliente, en realidad en nuestro caso, va a encontrar poco valor en decir si estamos certificados ISO o no. Si estuviéramos diseñando hoteles, posiblemente la historia sería diferente y sería un elemento importante para un hotelero saber que tenemos el ordenamiento específico necesario. Entonces, pues no lo hemos implementado en parte por una cuestión también de falta de tiempo interno y el tipo de proyecto que realizamos. Con el tema de los cronogramas, pues no, o sea, no es posible generar un cronograma a partir de una herramienta BIM. Sí es posible y son algunas cosas que a veces sí hacemos, es apoyarnos en herramientas, digamos, de estos de real-time rendering, como por ejemplo Twinmotion, donde uno puede generar una programación visual, digamos, de cómo sería la lógica de cómo se construye el proyecto, partiendo de los elementos que ya están modelados en BIM. Entonces, eso a veces sí lo hacemos y se apoya, por ejemplo, digamos, una persona de nuestro equipo de arquitectura lo trabaja en conjunto con tal vez nuestro ingeniero de obra del proyecto que va a tener asignado y trabajan en conjunto de forma que el ingeniero pueda visualizar ese cronograma que está tratando de armar en su cabeza y ver cómo ese cronograma se comporta visualmente. Entonces puede tal vez verlo y entenderlo y validar algunas de las decisiones que va tomando al inicio de cómo pensar el cronograma. O sea, por ejemplo, digamos esta residencia que estábamos mostrando, que ahorita tenemos en construcción, en esa residencia tenemos en este momento 4 frentes de trabajo activos. Entonces, el ingeniero de obra podía haber tomado decisiones de decir, voy a empezar por el frente 3 y después el frente 1 y después el frente 4 o viceversa. Entonces, el apoyarse en esos elementos de representación visual le ayudó a él tomar esas decisiones correctas y decir, no, es mejor si empiezo por el frente 2 y después cuando voy por la mitad de eso, entonces arranco el frente 1
y entonces le permitió entender, más allá de un montón de barras, de un gráfico de Gantt o sea, en realidad requiere horas de tratar de entender la lógica de lo que se está haciendo ahí y poder entenderlo de una forma más gráfica y visual y poder validar esas decisiones. Entonces, en ese sentido, sí es valioso el apoyo en una herramienta BIM o la integración con BIM de alguna forma para eso. Muchísimas gracias, Roderick. Lamentablemente tenemos que terminar. Ha estado interesantísimo. Creo que es muy distinto tener una presentación de un proveedor sobre un software o un material a la de un arquitecto que muestra su trabajo, y mostrando su trabajo también explica, ¿no?, cómo se realizan estas cosas desde la práctica, no desde la herramienta tecnológica misma, ¿no? Y por eso te agradezco muchísimo. Tu intervención ha estado clarísima, los proyectos además increíblemente precisos. Creo que rara vez se ven proyectos que lleguen a ese nivel de detalle controlado además a la obra. Y Además, tal vez, perdona sí, que te interrumpa, sí, porque usualmente me gusta cerrar este tipo de ponencias con un pequeño detalle que tal vez a veces, o sea, cuando la gente ve las presentaciones de nuestros proyectos y de todo, tal vez asume que somos una oficina de 25 personas para poder llevar a cabo esto. En realidad nosotros somos una oficina pequeña. O sea, yo obviamente pues soy el director de diseño, yo mismo modelo, yo mismo de todo. O sea, estoy metido en todos los aspectos de los proyectos. Y adicional, digamos, nuestra oficina se compone de 3 arquitectos, una interiorista y los ingenieros en cargo de cada construcción. Eso es. Y con ese equipo reducido estamos generando lo que están viendo. Obviamente, ¿qué es la gran diferencia? De que de la forma como hemos madurado nuestra implementación BIM, obviamente de la mano de eso ha ido una eficiencia tremenda, un nivel importante de automatización, un desarrollo muy maduro de la plantilla que utilizamos. Entonces hay muchísima cosa que se invierte cuando estamos, digamos, comenzando a modelar un proyecto. Y pues si sabemos que estamos poniendo un cielo de un baño y sabemos que ese cielo va a tener que ser de tal tipo de material, pues vamos a utilizar el favorito que ya tiene todo completamente preprogramado con la metadata previamente cargada de ese tipo de elemento. Entonces, todas las tablas después y toda la automatización, todo eso se genera solo. Entonces, de ese tipo de forma logramos, y eso le llamo yo, digamos, la maduración de un proceso, de una oficina madura como la nuestra, en un proceso BIM. muchísimas gracias, Rodrigo. No sé si Ezequiel sigue aquí con nosotros. Yo creo que sí. Sigo acá. Sí. No me fui no me iría. Está muy interesante. Lo que pasa es que veo que se pasó 21 minutos, no sé, la gente va, no sé. Yo feliz de la vida. Simplemente. Roderick es muy instructivo aparte. Sí, no, yo creo que ha estado buenísimo. Maravilloso. Yo quería simplemente, Ezequiel, contarle, digamos, a nuestros oyentes, a los agremiados del CAP Regional Lima, un detalle sobre el convenio, ¿no? Nuestro convenio, el convenio que hemos firmado, digamos, contempla, digamos, capacitación, pero también contempla, y eso quisiera que lo expliques, por favor, una serie de ventajas comerciales también para los interesados en adquirir licencias. Sí. No sé si nos puedes explicar eso. Claro, sí, rápidamente voy a tratar de hacer, básicamente, posicionarme en 4 puntos. La idea del CAP y de Graphisoft y el CAP, el orden de los factores notables del producto, es esta posibilidad de apoyar a la industria de la arquitectura, a los arquitectos y al colegio en particular, y a los miembros
donde van a tener la posibilidad de adquirir o comprar lo mismo, ArchiCAD Solo, que es una versión especial creada para Perú y especialmente para ustedes, los miembros del CAP, a un valor, para que tengan una idea, que representa de lo que vale una licencia común y corriente, con un descuento del entre el 85 y 87% de descuento del valor de una licencia común, profesional. Esto es un ArchiCAD que se llama Solo, y por favor, pues cuando hablen con nuestros representantes allí en el Perú, en el caso de que sean arquitectos que están iniciando, arquitectos que trabajan solos, esto está apuntado para un tipo específico de arquitecto que queremos apoyar, que es el que inicia, el estudiante que quiere hacer su chamba en paralelo, el profesional que trabaja solito, el que quiere incursionar en el mundo BIM de alguna manera, como para luego lanzarse ya directamente a la versión ya más cara, digamos, más completa, y no es que esté incompleta esta, pero es diferente. También ofrecemos con ello, el valor, para que tengan una idea, es unos $598. Ese es el precio aproximado, más impuestos y demás locales, y eso ya hay que discutirlo, conversarlo con la gente que nos representa. Incluye también un curso conceptual de BIM con ArchiCAD. Ese curso es en línea, ¿sí? Incluye 5 gigabytes de almacenamiento en la nube para modelos BIMEX y soporte técnico directo de nuestra oficina ahí en Lima, y de nosotros también en el caso que haga falta escalar por una cuestión técnica que no sea posible resolver. Pero en general el 99% del soporte está dado allí, y es muy poquitos casos que hemos tenido que escalar hacia mi oficina aquí en Latinoamérica o inclusive hasta Europa. Así que los invito en estos 4 puntos. Repito, el precio de $598 para el ArchiCAD Solo, un curso conceptual de BIM con ArchiCAD, obviamente para aprender, para iniciarse en este mundo, va a ser en línea, o es en línea, 5 gigabytes de almacenamiento para nuestros proyectos en BIMEX, y soporte directo en nuestro idioma local, ahí en Perú, en Lima, desde nuestra oficina en Lima, y si no, también soporte para escalar por cuestiones ya que no se pueden resolver. Repito, el 99% de los soportes se resuelven localmente en el término entre 48 y 72 horas. Esa es la estadística. Así que pueden hablar con nuestra empresa distribuidora Inge3D o Ingeniería Digital 3D, está ahí en Lima, en Surco. Así que pues nada, muchas gracias, y por mi parte, cualquier cosa también, repito, mi nombre es Ezequiel Abella, y a disposición de ustedes y de cualquier persona que quiera preguntarme luego, ponerse en contacto. Ahí Ángela del CAP, o el equipo de CAP tiene toda mi información, así que muchas gracias de vuelta por su tiempo, y gracias, Jean-Pierre. Gracias, Ezequiel. Y simplemente para decirles a todos, antes de terminar y pasarle la posta a Ángela, este viernes 24 va a haber una charla informativa sobre, digamos, todos los servicios que la Regional Lima estamos poniendo a punto, no solamente, digamos, explicar los convenios institucionales como el de Graphisoft, sino también la nueva plataforma de licencia y derecho de revisión,
servicios de consulta médica virtual, servicios de emprendimiento, asesoría al proyectista, bueno, una serie y una plataforma que Lourdes ya lo ha anunciado, que se llama Valora Nuestro Barrio. Todo esto, todas estas nuevas, digamos, nuevos beneficios al agremiado los vamos a explicar en una charla, un conversatorio informativo este viernes a las 6 de la tarde. Así que los invito a todos a participar. Y nada, bueno, muchísimas gracias. Ángela, cerramos el evento. Muchísimas gracias.